Bendito Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú eres bueno, tu misericordia, Señor, y tu favor son sobre nosotros, Señor, cada día. Te damos gracias, Señor, porque tú llenas todo en nosotros, porque tú nos llevas, dice tu palabra, de triunfo en Cristo Jesús. Gracias porque tú nos guías, Espíritu Santo, porque nos conduces por el camino de verdad y vida. Y porque nosotros podemos tener la certeza de que la promesa que hizo Cristo de estar con nosotros cada día hasta el fin del mundo en ti es cumplida. No estamos solos, no estamos huérfanos, no estamos desamparados. Somos tus hijos y tú, Señor, nos abrazas con tu amor cada día. Nos llenas de esperanza y nuestra esperanza, dice tu palabra, Señor, es firme en nosotros, porque no depende de promesas hechas por hombres, sino de un Dios que es firme, que es verdadero. Te damos gracias, Señor, porque nuestra esperanza es viva. Bendecimos su nombre en esta mañana y te glorificamos por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues estábamos viendo el viernes pasado, pues toda esta cantidad de personas que se hicieron o se han hecho pasar por Cristo, ¿no? Ahorita veíamos de personas relativamente contemporáneas, es decir, más o menos de, no sé, la década de los 50, 60 hacia acá. Sin embargo, esta ha sido una constante a lo largo de la historia. Y pues una cosa es decir que uno es Dios y otra muy distinta es realmente convencer a la gente de lo que uno dice ser, ¿no? En la actualidad, pues muchas de estas personas que han dicho que son Dios, pues nos damos cuenta que una de dos, o verdaderamente tenían un padecimiento psicológico, vamos a decirlo así, psiquiátrico, es decir, ellos verdaderamente se creen Dios, pero esto dentro de lo que es la medicina está conceptualizado como una esquizofrenia, ¿no? Como una especie de locura. Y hay otros que simplemente son engañadores, que pues se dan cuenta que, vamos a decirlo así, el negocio de la fe es un negocio redituable y de una o de otra manera asumen posturas que les permiten tener una ganancia. Y de esto también nos advierte la palabra de Dios. Entonces, algo que debemos plantearnos es, bueno, ¿cómo dentro de tantas personas que en un momento dado han surgido y han dicho ser Dios, podemos nosotros tener la certeza de que efectivamente lo son? Nosotros hemos establecido, en primer lugar, en la clase pasada, la confiabilidad y la veracidad de las escrituras, ¿sí? Por tanto, vamos a empezar con esa base. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios respecto a Jesús? ¿Verdaderamente Él es Dios? Quizá era solamente un profeta, como lo reconocían un grupo, digamos, de personas contemporáneas de Jesús. ¿O verdaderamente Él cumplía las condiciones necesarias que reflejaran que Él mismo fuera Dios? Sí. Es lo que vamos a revisar el día de hoy. Ahora, no sé cuántos de ustedes sepan, pero en el tiempo en el que Jesucristo vivió y nació, pues casualmente también aparecieron otros hombres afirmando que eran algún tipo de Mesías que libraría al pueblo del yugo romano. La cruda realidad es que entre los años 67 y 37 antes de Cristo perecieron no menos de 100,000 hombres en rebeliones fracasadas. ¿Sí? Esto lo tenemos documentado en un libro que se llama La mente de Jesús, de William Barclay.
Sí. Y sin embargo, todos estos disturbios sociales no sirvieron de nada, mientras que la obra de Jesús ha sobrevivido y ha prosperado con el tiempo. La obra de estos hombres se fue quedando a lo largo de la historia y se desvaneció por completo. Y este es solamente uno de muchos de los maravillosos aspectos acerca de Jesús de Nazaret. Su extraordinaria personalidad nunca ha sido igualada por ninguna otra persona en toda la historia. No únicamente se destacó por su forma de conducirse, por su carácter único, sino además se destacó por muchas obras que realizó. Hay dos cosas importantes que vamos a referir el día de hoy en torno a Cristo, y seguramente no vamos a terminar el tema el día de hoy, pero vamos a empezar con la primera parte, que es, ¿qué es lo que Jesús decía acerca de sí mismo? Sí. Hay mucha gente hoy en día que cree que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Y esto es importante porque les comentaba que, bueno, dado a la época en la que estamos viviendo hoy en día, pues mucha gente puede reconocer que efectivamente Jesús existió, que es una figura histórica, pero únicamente lo pueden reconocer como un profeta, como un maestro de moral, como un iluminado. De hecho, en el siglo I surgió un movimiento muy importante que es el gnosticismo y que está relacionado con el hecho de que el conocimiento es lo que nos va a hacer libres. Entonces, ciertamente no es bueno ser ignorantes. Sin embargo, sabemos por lo que hemos venido estudiando también que el problema del ser humano no es solamente la ignorancia. El problema del ser humano es mucho mayor y tiene que ver con su propia naturaleza. Lo primero que necesitamos saber es si verdaderamente Jesús aseveró ser Dios, si él tenía esta confianza o no. Entonces, Jesús ciertamente afirmó no solamente ser hijo de Dios, sino ser Dios mismo. Ahorita vamos a ver varias escrituras. Algo que vamos a saber o aprender de Cristo, es que él hizo de su identidad el punto central de su mensaje. Él no vino únicamente a dar una serie de normas acerca de cómo vivir. Él no vino a hacer revolución como algunos han pensado, a rebelarse en contra del Imperio Romano, que es quien en ese momento estaba, vamos a decirlo así, estableciendo un yugo sobre los judíos. Sí. La palabra de Dios habla acerca de Cristo como el Mesías. Esta palabra en hebreo es Mashiach. Lo pueden ver ahí en las letras que están en la parte superior. Dice Yeshua HaMashiach. Yeshua significa Adonai salva, el Señor salva. Y HaMashiach, o el Mesías, significa el ungido. Y es lo mismo que decir en griego Cristo. Cristo no es un nombre o no es el nombre de Jesús. Cristo era más bien un título. Cristo se refiere a que él era un hombre. Ungido quiere decir
elegido por Dios, ungido por el Espíritu Santo para llevar a cabo una obra en particular. Esta unción nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento que se hacía específicamente con los sacerdotes, muy particularmente con el sumo sacerdote. Y recordemos que el sumo sacerdote tenía una función de mediador, ¿sí? La palabra pontífice, que viene del griego, significa constructor de puentes. Pontífice también es una palabra utilizada para los sacerdotes que funcionaban como intermediarios entre Dios y los hombres. Y esto fue de esta manera debido a la división que se hizo entre Dios y el ser humano a causa del pecado. ¿Sí? Si se dan cuenta, todas las piezas van tomando su lugar. Así es que nosotros vemos en todo el Nuevo Testamento, no únicamente en el Evangelio, que se hace referencia a Jesús como el Mesías, el ungido, ¿sí? Ahora, cuando Cristo está empezando con su ministerio, la palabra de Dios narra que él va al templo. Si me quieren acompañar, vamos a Lucas capítulo 4. Lucas 4, 16 al 21. Dice de la siguiente manera. Y fue a Nazaret, donde había sido criado, y en el día sábado, en Shabbat, entró en la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó a leer. Entonces, algo que nosotros observamos acerca de Cristo es que él guardaba el Shabbat. Obviamente como lo hacían todo el pueblo de Israel por mandato del Señor. El verso 17 dice, y le fue entregado el rollo del profeta Isaías, y habiendo desenrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito. Y estas palabras nos hacen referencia al hecho de que él, uno, conocía las escrituras, por lo tanto es que al recibir el rollo de Isaías, específicamente él buscó esta profecía, ¿sí? No fue algo aleatorio. Por eso dice, halló el lugar donde estaba escrito. Y lo que leyó fue, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió. Esta palabra me ungió es Masha, que es la palabra de la cual deriva Mashiach, ¿sí? Masha. ¿Para qué lo ungió? Dice, para evangelizar a los pobres, ¿sí? Otra versión dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Las palabras buenas nuevas vienen del griego evangelion, que significa, o que nosotros traducimos como evangelio. Evangelio es una transliteración de la palabra evangelion, que es buenas nuevas. Me ungió, vuelvo a repetir, para evangelizar a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, a enviar en libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor. Ahora, él haya esta lectura, la empieza a hacer de forma pública, es decir, en voz alta, pero él cierra la lectura diciendo, y habiendo, envuelto el rollo,
lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Seguramente la forma en la que él leyó esto tenía algo especial, de tal manera que los ojos de toda la gente en este lugar estaban puestos sobre Cristo. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos, ¿sí? O sea, fíjense qué importante. Él no únicamente lee un pasaje y se queda ahí, sino que él dice con autoridad: hoy ante sus ojos se está cumpliendo esta escritura. Yo soy Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Entonces él está estableciendo, ¿sí? Hay una circunstancia muy específica. Ahora, esto es algo que él va a enfatizar. No es la única vez que él lo dice, sino lo hace en repetidas ocasiones. Él repite que él era el único hijo de Dios. Y esta declaración no pasó desapercibida ante los líderes religiosos de su tiempo. En realidad, a causa de esta aseveración, es que ellos trataron de desacreditarlo y finalmente esgrimir una razón para que fuera ejecutado. Juan 5:18 dice así: y por esto procuraban los judíos matarlo, porque no solo quebrantaba el Shabbat, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es decir, cuando él declaraba: soy hijo de Dios, y ojo también con esto, porque hay mucha gente que hoy en día, hay diferentes sectas, dicen: no, es que a ver, Jesús sí era el hijo de Dios, pero eso no quiere decir que era Dios. Aquí lo que dice es que cuando él declaraba que era hijo de Dios, los estudiosos de las escrituras, ¿sí?, reconocían que al él hacer esa declaración estaba haciéndose igual a Dios. Eso es lo que dice la palabra. Y ahorita vamos a seguir viendo otras escrituras. Pero me gustaría también aquí hacer un pequeño paréntesis, porque hace un momento mencioné que él guardaba el Shabbat. Y aquí la palabra de Dios dice: porque no solo quebrantaba el Shabbat, y hay algunos que me van a poder decir: ya viste, Leslie, no lo guardaba, él lo quebrantaba, no lo reconocía. Y bueno, les quiero platicar que hice un estudio muy completo acerca del Shabbat, pero específicamente cuando los religiosos decían que Jesús quebrantaba el Shabbat, básicamente él estaba haciendo cualesquiera de dos cosas. La primera de ellas, y que vemos en repetidas ocasiones, es que él estaba sanando a algún enfermo. Específicamente en este caso, si leen todo el capítulo 5 de Juan, habla acerca del paralítico de Betsatá, ¿sí? Lo que nosotros hemos escuchado, que se conoce como Betesda. Y en este lugar dice la palabra de Dios que había un hombre que tenía una enfermedad en la cual pues él no podía caminar, no podía levantarse. Y el Señor Jesús se acerca a él y le pregunta: ¿quieres ser sano? Y lo que cuenta aquí
la palabra es que en este lugar en concreto era un lugar de sanidad. Y ocurría que cada determinado tiempo, dice la palabra, que bajaba un ángel y movía las aguas, y el primero que se introducía en esas aguas recibía sanidad. Pero como era evidente, si él no podía caminar, él dependía de alguien más para que lo moviera, y mientras esperaba que alguien viniera a moverlo, pues por supuesto que había alguien que entraba antes que él, sí, a Betesda, a este estanque, y entonces era sano. En el verso 8 de este capítulo 5, Jesús le dice, levántate, alza tu catre y anda. Y dice la palabra que inmediatamente el hombre quedó sano y alzó su catre y echó a andar. Y hace énfasis, y era Shabbat, aquel día era sábado, aquel día. Entonces los judíos decían al que había sido sanado, es sábado, no te es lícito cargar el catre. Ahora, recordemos, y esto se los mencioné también hace algún tiempo, sí, que cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios respecto al Shabbat, la palabra de Dios dice que es un día para deleitarnos en el Señor, que ninguna obra de siervos se debía hacer, y se refiere sobre todo a trabajo remunerado, a que es un día que debemos nosotros guardar para estar en la presencia del Señor, para buscarle y dejar de lado cualquier actividad que nos pueda desviar de este propósito. Sin embargo, también les comenté que en un momento dado, en el tiempo intertestamentario, algún grupo de rabinos se reunieron y empezaron a formar estas interpretaciones y escritos extrabíblicos, uno de ellos el Talmud, donde específicamente van a incluir toda una sección de lo que Dios quiso decir acerca de cómo guardar el Shabbat. Y dentro de ello llegaban a unos límites o a unos extremos tales como decir, bueno, si tú eres escriba y en Shabbat traes contigo una pluma, eso implica que es trabajo. Por lo tanto, estás quebrantando el Shabbat. Y llegaban absurdos muy fuertes. Entonces, cuando Cristo entra en escena, cuando Él viene al mundo y Él empieza a sanar en Shabbat, lo que les quiero decir es, Jesús no recibía un solo peso por sanar. Lo que Él hacía, la palabra de Dios dice que lo hacía porque Él veía la necesidad de la gente. Y esto, entre otras cosas que ahorita vamos a ver, hacía que los fariseos, que los escribas tuvieran un rechazo por Cristo y que específicamente dijeran que Él estaba quebrantando el Shabbat. Pero les invito a que ustedes mismos busquen en el Evangelio y las ocasiones en las que hay quebrantamiento, y lo digo entre comillas, de acuerdo a la percepción de los fariseos, es cuando Cristo está sanando, y menciona también otra ocasión en la que dice que Él y sus discípulos iban pasando por el campo y que a sus discípulos les dio hambre, y entonces lo que ellos hicieron fue tomar algunas espigas para comer. Y entonces los fariseos se molestaron y le dijeron, ¿por qué permites que hagan eso en Shabbat? Lo están quebrantando. Y Jesús hace referencia a una ocasión en la que el rey David, teniendo hambre, dice que vino a la sinagoga y comió del pan que estaba reservado para Dios. ¿Sí? Si nos damos cuenta, no es que él quebrantara el Shabbat,
propiamente para irse a trabajar o para hacer como su propia voluntad, sino algo que vemos que es una constante en Cristo, es que Él dice, yo vine no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre. Y eso es lo que Él hacía incluso en Shabbat, ¿ok? Solamente quería hacer ese pequeño paréntesis. Retomando esta situación acerca de que Él era el Mesías, más adelante en el capítulo 8 de Juan, versos 56 al 59, tenemos otro momento en el cual está Cristo en un encuentro nuevamente con los fariseos. Donde ellos le dicen que pues ellos son hijos de Abraham y le dicen que él es hijo de fornicación. Y esto es en referencia a que él se sabía que había nacido ciertamente de María, pero que ella había concebido antes de casarse. Esto era algo sabido por la gente de la época. Sin embargo, una de las cosas que él les dice, vamos a leer verso 56. Abraham vuestro padre se regocijó que vería mi día y lo vio y se alegró. Ayer hacíamos mención acerca de este tema justamente, hablando acerca de la promesa que Dios hace a Abraham en Génesis 15. Y la palabra de Dios dice que Abraham vio el día de Jesús, es decir, cuando Dios le hace una promesa, Él le dice que por medio de su simiente, es decir, por medio de el Mesías, que viene de la simiente de Abraham, serían benditas todas las familias o todas las naciones de la tierra. Y dice aquí, Abraham vio mi día y se alegró. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años, recuerden que para este punto él tiene alrededor de 30 años, dice, ¿y has visto a Abraham? Lo que están diciendo, eres un mentiroso. Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham llegara a ser, yo soy. Y esta declaración que Jesús hace en este pasaje, yo soy, es la misma declaración que hace Dios cuando está ante Moisés por primera vez. Recordemos que esto ocurre cuando Moisés está en el desierto, capítulo 3 de Éxodo. Les voy a leer desde el verso 13. Dijo Moisés a Elohim, cuando vaya a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros y me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Respondió Elohim a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Esto en hebreo es Eie. Esta es la palabra que está diciendo, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Cuando Cristo hace referencia a esto, no es como si nosotros dijéramos, pues yo soy Leslie, o yo soy Miguel, o yo soy fulanito. No, él lo que está aseverando es, yo soy, el eterno yo soy, ¿sí? Porque él no está diciendo yo fui o yo seré. Esta palabra que él utiliza es para establecer una existencia eterna. Y esto lo entendían muy bien los fariseos porque ellos eran estudiosos de la palabra.
Y nosotros podemos tener la certeza de que esta fue la forma en la que ellos lo entendieron, por lo que dice el verso 59. Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Ellos lo querían apedrear a causa de lo que ellos consideraban que era una blasfemia. ¿Cómo un ser humano podía decir o hacerse a sí mismo Dios? Dice, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Nosotros también podemos ver otra ocasión en la cual Jesús dice, yo soy, y que cuando él hace esta declaración, que esto ocurre cuando él es arrestado, Juan capítulo 18, verso 5, dice, bueno, voy a leer desde el 4. Jesús, por tanto, sabiendo que todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dice, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús el Nazareno. Él les dice, yo soy. Pero nuevamente dice, y con ellos estaba también Judas, el que lo entregaba. Y cuando les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y cayeron a tierra. Esta aseveración vemos que no era simplemente un reconocimiento acerca de quién era él, sino que al momento de decir yo soy, él, con esta frase, el sentido que tenía, ellos o Jesús lo que estaba diciendo es, yo soy Dios mismo. Perdón, Leslie, ¿cuál fue la cita? Juan 18, ¿Sí? versos 4 al 6. Gracias. No hay de qué. También ocurrió otra situación muy semejante en Juan capítulo 6. Cuando Cristo está con un grupo de personas y él habla acerca de que era necesario comer su carne, comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Dice, si ustedes no hacen esto, no tendrán vida eterna. Y la palabra de Dios dice en el verso 60 del capítulo 6, que al oírlo, dice, muchos de entre sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede soportarla? Recordemos que Cristo tenía 12 discípulos que eran los más cercanos a él, pero no eran los únicos. La palabra de Dios habla de que había más de 70 otros discípulos con él. Verso 61 dice, pero Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban sobre esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba primero, está haciendo referencia a que él venía del cielo. El Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice, pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque desde el principio sabía Jesús quiénes eran los que no creían y quién era el que lo había de entregar. Y decía,
Por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre. Por esto, dice, muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior. Esto quiere decir, lo dejaron y ya no andaban con él. El que Cristo dijera que él era Dios, el que él hablara de estos temas acerca de eternidad, acerca de lo que representaba su sacrificio para bien de las naciones, no era algo que todo mundo estaba dispuesto a escuchar o que entendieran. Por esa razón es que muchos de sus discípulos, incluso esos que los seguían, se alejaron, ¿sí? Juan 10:30 él hace esta declaración donde dice, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. La palabra en hebreo que se utiliza para uno es la palabra ejad. Ejad. Y esto es importante porque si nosotros recordamos una de las oraciones importantes, o podríamos decir la más importante para el pueblo judío, es lo que se conoce como el Shema. La palabra Shema significa escuchar. Y este Shema, el principio dice de esta manera, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En hebreo es Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Ejad, uno es. Cuando él dice, yo y el Padre somos uno, está diciendo, somos Ejad, somos lo mismo, somos una unidad, ¿sí? Él no está hablando de que cada uno sea independiente o diferente. Lo que él está diciendo es que el Padre y él tienen una misma y sola esencia, sustancia y naturaleza, ¿sí? Recuerden que él está dentro de una cultura, dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo judío, que escudriñaba la palabra de Dios. Cuando nosotros únicamente leemos que él dice el Padre y yo somos uno, pues podemos interpretar distintas cosas. Pero para ellos era muy claro que estas frases tenían una implicación de divinidad, que él no únicamente estaba diciendo que él era un seguidor de Dios o que era un hijo de Dios reconociendo que era creación. Si nosotros vemos dentro del Nuevo Testamento, hay también otras referencias donde hacen referencia a esto. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1, voy a leer desde el verso 1 y dice, habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo, muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio
del Hijo por medio de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo. Esto hace referencia también a Juan 1:1, donde dice: en el principio era el verbo, el logos. Logos en hebreo es davar. Ayer también hablábamos acerca de eso, de una aparición que hace Dios a Abraham. Y lo que dice la palabra de Dios, se los voy a leer, hago aquí un pequeño paréntesis. En Génesis 15:1, fíjense qué bonito. Dice: después de estas cosas, fue la palabra de Adonai a Abraham en visión. Davar Adonai. La palabra de Adonai es lo mismo que en Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, era el logos. Davar Adonai. Ahora, yo les preguntaba ayer, ¿cuántos han visto una palabra? ¿Alguien ha visto una palabra? Hasta donde yo sé, las palabras no se ven, se escuchan. Sin embargo, este verso dice: vino la palabra de Adonai a Abraham en visión. ¿Por qué? Porque está hablando de una manifestación de Dios a Abraham, ¿sí? Voy a continuar leyendo lo que dice Hebreos. Verso 3. Quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está hablando acerca de Jesucristo. Y lo que nos dice aquí la palabra de Dios es que la esencia, la sustancia de Cristo es la misma que hay en Dios. Eso es lo que implicaba el hecho de que Jesús dijera: yo y el Padre uno somos. Voy a seguir leyendo. Verso 31 de Juan capítulo 10. Y los judíos alzaron otra vez piedras para apedrearlo. Si yo estuviera diciendo: yo soy Leslie, ¿alguien tendría derecho de apedrearme? Pues no, porque estoy diciendo la verdad. Si Jesús únicamente estuviera diciendo: yo soy Jesús, tampoco habría motivo para ello. Pero nos damos cuenta que la implicación que venía en sus declaraciones es que él se igualaba a Dios. Y cuando él decía: yo y el Padre uno somos, la reacción comprensible de los religiosos era que tomaran piedras para apedrearlo, porque para ellos lo que él estaba diciendo era una blasfemia. Jesús les dijo entonces: muchas buenas obras del Padre os he mostrado, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Se dan cuenta? Así es que Jesús en múltiples ocasiones reconoció que él mismo era Dios. Vamos a leer Marcos capítulo 2.
versos 5 al 7. Marcos 2, 5 al 7. Y aquí vemos otra razón de mucho peso. Dice así. Bueno, les voy a poner un poquito en el contexto. Aquí vemos que Cristo está en Capernaum, ¿sí? Y se reúnen muchas personas en una casa y la palabra de Dios dice que no había forma de que pudieran entrar más personas. Y es una historia que recordamos donde 4 personas traen a su amigo que es paralítico y hacen un hoyo, un boquete sobre el tejado para poder bajar por ahí al paralítico y que pueda estar delante de la presencia de Cristo. Y el verso 5 dice, viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero allí sentados había algunos de los escribas y cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Algo que vamos a estudiar también es el hecho de que Cristo no únicamente decía ser Dios, como cualquiera o muchas personas a lo largo de la historia han hecho. Decir que soy Dios es sencillo, pero manifestar verdaderamente ser Dios, esa es otra historia. Y nosotros vemos a lo largo de todo el ministerio de Cristo que Él llevó a cabo milagros, prodigios, y como vemos en este pasaje, incluso la palabra de Dios dice que Él perdonaba pecados. Y efectivamente, el único que puede perdonar pecados es Dios. Y esta es solo una manifestación más acerca de que Cristo es Dios. Y podemos ver esto si seguimos leyendo esta misma historia. En el verso 8 dice, al instante percibiendo Jesús en su espíritu que cavilaban de este modo, es decir, Jesús sabía las intenciones, sabía los pensamientos de la gente que estaba ahí. Y Él les dice, ¿por qué caviláis estas cosas en vuestros corazones? Nosotros somos incapaces de saber lo que hay en el corazón de otra persona. A veces creemos que lo sabemos, pero la verdad es que no. Jesús les dice en verso 9, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate, toma tu catre y anda? Verso 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Dice al paralítico, a ti te digo, levántate, alza tu catre y vete a tu casa. Y la palabra de Dios dice, y fue levantado e inmediatamente alzó el catre y salió delante de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo, jamás vimos algo así. Jesús vino a sentar un precedente. Con la forma en la que Él se conducía. No era únicamente lo que Él decía sobre sí mismo, sino cómo las obras que Él llevaba a cabo manifestaban esta verdad. Margarita, ¿quieres comentar algo? No, es que perdí el versículo. Es Marcos capítulo 2 y leímos desde el verso 5 hasta el verso 12. Gracias. No hay de qué.
Y por último, para cerrar esta parte, vamos a Marcos capítulo 14 y vamos a leer del 61 al 64. Esta porción de la escritura nos habla, acerca de Cristo cuando ya fue arrestado y cuando está siendo juzgado por el Sanedrín. Recordemos que el Sanedrín era el grupo de religiosos judíos, ¿sí?, que constituían una especie de juzgado. Eso era el Sanedrín, un grupo de jueces que establecían o que ejecutaban la ley para el pueblo judío. Entonces está Jesús ante el Sanedrín. Voy a leer el verso 61 de Marcos 14. Bueno, voy a leer desde el 60 para que entendamos. Y levantándose en medio, el sumo sacerdote preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada de lo que testifican estos contra ti? Algo que dice la palabra de Dios previamente es que ellos habían traído a algunas personas para que dieran falso testimonio acerca de Jesús, para que lo acusaran falsamente. Fíjense, los que tenían que ejecutar justicia sobre el pueblo haciendo estas cosas. Pero vamos a seguir leyendo. Verso 61 dice: pero él callaba y nada respondió. El sumo sacerdote le pregunta otra vez y le dice: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú Hamashiach, el hijo del bendito, el hijo del eterno, el hijo de Dios? Jesús respondió nuevamente: yo soy. Ya explicamos lo que significa esto. Y dijo: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Vuelvo a repetir: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Esto, o sea, el decir que era el Hijo del Poder, es un hebraísmo que se utilizaba para no pronunciar el nombre de Dios. Recordemos que para los judíos el nombre de Dios, las 4 letras que conforman el tetragramatón, es impronunciable. Dice: y viniendo en las nubes del cielo. Cuando él está haciendo esta declaración, está haciendo referencia a una visión que tuvo Daniel en el capítulo 7. Hay quienes piensan que cuando Jesús dice que él era el Hijo del Hombre, se refiere a sus cualidades humanas. Sin embargo, la palabra de Dios en Daniel, cuando habla acerca del Hijo del Hombre, lo que manifiesta es que él está en el cielo y habla acerca también de su venida. Si me acompañan, por favor, a Daniel, capítulo 7. Es verso 13. Dice así: proseguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes de los cielos venía uno como hijo de hombre. Venía uno como hijo de hombre. Y llegó hasta el anciano de días. El anciano de días hace referencia a Dios mismo. Y lo hicieron acercarse a él. Y le fue concedido señorío, gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará
y su reino uno que no será jamás destruido. ¿Sí? Vuelvo a repetir, si nosotros recordamos, quienes conocían perfectamente la palabra de Dios eran los fariseos y los escribas. Y cuando él hacía este tipo de referencias, ellos sabían perfectamente que lo que él estaba haciendo era atribuirse divinidad, hablar de sí mismo como Dios. Y por eso vemos la reacción del Sanedrín ante esta declaración en el verso 63 que dice: entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dice: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Oísteis la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos lo condenaron diciendo que era reo de muerte. La declaración que hacía Jesús no es como si hoy se levantara cualquier persona y diga, yo soy Dios. Lo que puede ocurrir en un momento es que lo metan a un psiquiátrico. Pero en ese momento, en ese contexto de la historia, el que Jesús dijera que él era Dios implicaba la muerte por el celo tan grande que tenían los religiosos de su tiempo. Y sin embargo, nosotros acabamos de ver cómo en muchas ocasiones, de manera pública, él hizo esta declaración y se atribuía la divinidad de Dios a sí mismo. ¿Sí? Así es que si alguien viene y nos dice, no, Jesús nunca dijo que él era Dios, no tienen ni idea de lo que están hablando, porque ciertamente lo dijo. Nosotros vimos solamente algunos ejemplos, pero realmente él reconoció muchísimas ocasiones. Otro pasaje es cuando él está con la samaritana y la samaritana le dice, estamos esperando al Mesías, que va a venir a liberarnos. Y Jesús dijo, yo soy. Él lo dijo muchas veces, pero no únicamente lo dijo, sino que lo demostró. Muy bien, vamos a detenernos aquí. No sé si alguien quiera hacer algún comentario o tengan alguna pregunta. ¿No? Muy bien, pues vamos a orar entonces. Leslie, una pregunta. Sí, pastora. Jesús, todo lo que operó aquí en la tierra, ¿lo hizo como hombre o operando de las dos formas, o sea, como Dios y como hombre? Recordemos que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. ¿Sí? Es decir, él tiene las características que lo identifican como ser humano. Y en ese sentido lo que él quiere decir es que así como nosotros pues tenemos hambre, él tuvo hambre, como tenemos frío, él tuvo frío, o sea, estaba, digamos, limitado a un cuerpo humano. Pero como pudimos ver, por ejemplo, la palabra de Dios dice que él podía escuchar los pensamientos de la gente. Es una limitación que nosotros tenemos como seres humanos que él no tenía. ¿Sí? Entonces, él trascendía esas limitaciones. Ahora, muchas de las limitaciones que nosotros tenemos también son a causa del pecado. Por eso es que la declaración que Jesús hace antes de partir a sus discípulos es la siguiente: las obras que yo hice, ustedes también las harán y aún mayores, porque yo voy al Padre, perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Desciende el Espíritu Santo y la primer generación que recibe el Espíritu Santo, que son sus apóstoles, empiezan a obrar también milagros y prodigios. Entonces ahí vendría la pregunta: ¿quién está obrando esos milagros y prodigios? ¿Los hombres o Dios?
No, pues Dios en el poder del Espíritu, o sea, operando a través del Espíritu. Así es. Digamos que ocurre de la misma manera. Sí, o sea, nosotros ahora, siendo humanos, podemos ser usados por Dios para obrar las mismas obras, dice la palabra, que hizo Cristo. Pero no es porque nosotros como humanos tengamos ese poder. Ese es el poder de Dios obrando a través de nosotros. Es como para poner o entender el símil, ¿sí? Jesucristo en su humanidad estaba limitado, pero el poder que él tenía como Dios era visible por medio de esas obras. No sé si aclaré el punto, simplemente estoy dando como un ejemplo de lo que ocurre hoy en día. Leslie, yo entonces preguntaría, porque yo lo he entendido de otra manera todos estos años de mi vida cristiana, A ver. que su relación con Dios Padre, o sea, yo entiendo perfecto que no entiendo lo que es bien la Trinidad, ¿no? O sea, es algo, un misterio que lo vamos a conocer hasta que estemos allá. Sin embargo, yo he visto una palabra que habla que Jesús, su relación y su comunión con Dios y que pasaba mucho tiempo orando, era tanta que, o sea, era de tal manera que, tan profunda y todo, que por eso es que él, pues es que, o sea, es que hacía lo que hacía, ¿no? Obviamente era Dios obrando a través de él. Esto que te estoy diciendo, todo esto se me hace bolas, por eso estoy tratando de explicarlo, ¿no? Uh-huh. Que tenía esa comunión y por eso la Biblia nos llama a tener esa comunión con Dios. Y entonces que se apartaba para orar y todo esto. Y también hay otra parte, no recuerdo ahorita exactamente dónde está, pero que dice que él se despojó de su deidad y no escatimó, o sea, siendo Dios, no escatimó, ¿no? O sea, no se aferró a ellos, sino se despojó de su deidad, que realmente cuando estuvo aquí era 100% hombre. Así Y es. su comunicación con Dios era al 100% en oración, pero él tenía que orar y pasar tiempo con el Padre para recibir del Padre. Es correcto. Entonces, ahorita tú, ¿qué dices? Ok, entonces tú dices que él es 100% Dios, pero esa parte ya no la entiendo porque dices que él operaba y hacía las cosas sobrenaturales, pero yo entiendo que era por esa comunicación y comunión con Dios, no porque él estaba operando con él siendo Dios, o sea, estaba operando con el poder de Dios, pero no siendo Dios. ¿Sí me explico la diferencia? Más o menos, pero a ver, voy a tratar de explicarlo de esta manera. Cuando Jesús está en la tierra, ¿dejó de ser Dios? No, 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 era Dios. Pero ¿por qué la palabra dice que él se despojó de su deidad? A ver, Porque vamos eso a ver nos lo que dice la palabra de Dios. ahí es donde nos enseña que nosotros tenemos que depender de Dios en oración Por para supuesto, o sea, recibir de recordemos lo Dios. siguiente. Sí, Edith, a ver, ahí voy. La palabra de Dios dice que él, siendo Dios, dice, no se aferró a ser igual a Dios o no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, ¿sí? Entonces, él viene y entra a la tierra como ser humano. Entonces, efectivamente, él fue un ser humano al 100%. Y en ese sentido, como ser humano, necesitaba tener una dependencia y una comunión con Dios, por supuesto. ¿Sí? Y eso fue lo que construyó el puente para que Dios pudiera manifestar su poder por medio de él. Pero él no dejó de ser Dios. O sea, su esencia, él mismo era Dios. Vuelvo a repetir, limitado por las características humanas.
Por lo tanto, efectivamente, él mantenía esa relación con Dios para que la manifestación del poder de Dios se diera por medio de él. Pero entonces, ¿por qué la palabra dice, ay, perdone, pero esto sí ha sido como un poco confuso, lo he creído por fe, pero si ahorita tengo la oportunidad de aclararlo, pues la verdad lo aprovecho. Pero ¿por qué dice que, o sea, que él entiende exactamente, que él entiende exactamente a nosotros y que él no fue tentado, o sea, que no somos tentados más allá de lo que podemos y que de igual manera él fue tentado así en su humanidad, ¿no? Entonces a mí no me queda claro esta parte porque de que él no dejó de ser Dios, o sea, yo siempre he entendido que él al volverse humano dejó de ser Dios, o sea, se despojó de su deidad, dice la palabra así tal cual, se despojó de su deidad. Entonces, la manera como él recibía todo de Dios era por la oración y la comunicación que tenía en él. Entonces, el que tú me digas a mí que él no dejó de ser no dejó de ser Dios, aún siendo un ser humano, no dejó de ser Dios, pues me contradice esta idea o esto que yo aprendí, que he tenido como, pues así como te lo digo, o sea, para mí Jesús era 100% hombre y todo lo hizo siendo humano, ser humano, y que por eso nos entiende a nosotros, que también hay otra parte en la palabra que dice que Él nos entiende, ¿no? Y creo que es ahí donde dice que no podemos ser más tentados más allá de lo que podemos resistir. No sé, Entonces, yo considero que él, sin dejar de ser Dios, cuando la palabra dice se despojó, es que no utilizó el poder que tiene como Dios, porque si hubiera venido como Dios a ejercer todo el poder que tiene como Dios, hubiera sido muy diferente. Así es. Al decir se despojó, no es que dejó de ser, sino siendo Dios, porque Dios es Dios. pero a ver, yo veo aquí, por ejemplo, en donde dice Leslie que como Dios no tenía limitaciones, que por eso sabía lo que las personas no estaban pensando o cavilaban en su corazón. Eso habla de una palabra de sabiduría, por ejemplo, si nos vamos a los dones del Espíritu, ¿no? Y que si en su comunión con Dios, él recibía de parte de Dios, Dios le decía, esta persona está pensando esto, ¿no? En su corazón está pensando eso. Y eso no era el poder, no lo estaba ejerciendo como Dios, sino lo estaba recibiendo de Dios. O sea, hay una gran diferencia, ¿no? Yo así lo veo, no sé. Pues no sé qué piense Leslie, ¿no? Yo como lo entiendo y como pues sí, así lo he entendido, es él sin dejar de ser Dios, no utiliza ese poder que tiene como Dios en humildad, como dice, yo hago las cosas que mi padre me manda, o sea, yo y mi padre somos uno, son la misma persona, somos uno, no hay división, pero él hace lo que el padre le dice, solamente lo que el padre le dice. Entonces, si es en verdad como tú piensas que esa comunión de Cristo orando con el Padre, porque son uno, es como cuando yo me pongo solita a tratar de ver las cosas conmigo misma, o sea, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? O sea, cuando yo conmigo misma estoy viendo, como dicen, analizándome yo, Cristo, siendo uno mismo con el Padre. Entonces, es como un misterio para nosotros, pero Él, sin dejar esa naturaleza divina, se humilló a sí mismo, haciéndose igual que nosotros, pero Él era Dios. Mira, te voy a leer esto, Edith, a ver si esto puede ayudar un poco. Tomando esa referencia que tú dices que es Filipenses capítulo 2, verso 5. Voy a leer la traducción de la Biblia textual, que esta es una traducción del original en hebreo y en griego. Y dice así:
considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús el Mesías, el cual, existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual con Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok. Primero, esta palabra que se está utilizando aquí para hablar de usurpación es la palabra arpagmón, es decir, y lo voy a explicar de esta manera. Esta palabra no significa algo a que aferrarse, sino rapiña o robo, la palabra arpagmón. En ese sentido, lo que se afirma es que Jesús, como segunda persona de la deidad, no quiso usurpar la posición de la primera persona, que es el Padre. ¿Sí? No codició como Satanás el lugar único del Padre. Efectivamente, aquí lo que es importante es entender este misterio que dice así, que vamos a ver en su momento, de la Trinidad. En esencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo son lo mismo, y eso también lo leímos ahorita en Hebreos. La esencia, su ser es lo mismo. Lo que hace la diferencia en un momento dado es funcional y jerárquica, que no tiene nada que ver, ¿sí?, con su propia esencia. En ese sentido, Cristo no perdió su esencia. Vamos a entenderlo de esta manera. Cuando se hace el plan de redención y la persona de Cristo tiene que hacerse hombre para poder redimirnos, es una decisión que él toma de manera voluntaria. Él podía no haberlo hecho. Pero esto lo que no quiere decir es que él perdió su esencia. Ahora, sí es un tema, ¿cómo decirlo?, algo complejo a entender, porque efectivamente él fue 100% hombre. No es que él como Dios vino a esta tierra y no sentía las necesidades que tenemos nosotros los seres humanos, de comer, de frío y de una serie de cosas, de dolor incluso. ¿Sí? Pero una pregunta, entonces, Jesús, si no hubiera pasado todo ese tiempo que pasó en oración pegado al Padre, ¿hubiera podido cumplir su propósito? Claro que no. Es que en el momento en el que él se hace ser humano, se da esa necesidad de una dependencia de Dios. Él viene y siente el precedente de nuestra necesidad como seres humanos de estar en una comunión perfecta con Dios. Ahora, y ojo aquí, él mismo como Dios, como parte de la Trinidad, está en una comunión perfecta con el Padre y con el Espíritu Santo. O sea, esto no lo hace únicamente porque viene a hacerse humano, sino que esta interacción entre ellos, esta armonía perfecta que hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, es algo que existe desde la antigüedad, y que el único momento en el cual se rompe, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, es cuando Cristo está cargando en sí mismo el pecado de la humanidad. Es el único momento. Pero entonces lo que viene él es a sentar un precedente, o sea, de si yo siendo Dios necesito estar en comunión con mi Padre y con el Espíritu Santo, pues cuánto más nosotros como seres humanos necesitamos esa comunión. ¿Sí me explico? Hermana Leslie, Sí.
cuando dice que se despojó a sí mismo y vino a la tierra en forma humana, es que no puede referirse también a que él en el cielo, allá con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están de día y de noche recibiendo alabanza, gloria, en los cánticos de los ángeles, se despojó a sí mismo y se vino a ser como un hombre que no recibía, dejó allá su realeza, dejó allá su vestimenta, dejó allá la gloria, la que estaba a través de la adoración y la alabanza de los ángeles en el cielo, y se hizo hombre. Y aquí en la tierra, como no fue reconocido quién era él, ¿verdad? No se le dio esa reverencia que él como segunda persona de la deidad se le daba allá en el cielo, donde habita el Padre. ¿No también podrá referirse a eso? Fíjense que lo que Jesús tuvo que hacer para venir a rescatarnos, ¿sí?, fue dejar su posición, ¿sí? Y fíjense, vamos a leer unos versículos antes, ahí mismo en Filipenses 2. El verso 3 dice, nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. ¿Sí? Cuando Jesucristo viene a esta tierra, efectivamente lo que Él está dejando es su trono de gloria. Por eso la palabra de Dios dice aquí en el verso 8 que se humilló a sí mismo. La humildad implica el que yo me considere menor que alguien. Y eso es lo que vemos a lo largo de la vida de Cristo. Que Él considera a Dios como mayor, por lo tanto dice, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ciertamente no es que Él pretendió únicamente hacerse menor, sino que efectivamente toda esa deidad, voy a tratar de explicarlo de esta manera, ¿no? A lo mejor va a ser un ejemplo un poquito burdo, discúlpenme por esto, pero todos hemos escuchado acerca del genio de la lámpara, ¿no? Ese genio de la lámpara es alguien que tiene un gran poder, ¿cierto? Cierto. Tiene un gran poder y lo puede ejercer en la medida que está fuera de la lámpara. Cuando ese genio es metido en una lámpara, no quiere decir que perdió su poder, pero lo que ocurre es que está dentro de un lugar en el cual no lo puede ejercitar. Vamos a suponer que es más o menos, insisto, es un ejemplo muy burdo, pero tenemos a Dios con todo su poder metido en un cuerpo humano, limitado por las limitaciones que ese cuerpo humano implican. Es decir, Jesús, como Dios, podía estar en todos lados, sí, pero como hombre no. Entonces vuelvo a repetir, Él no por hacerse humano deja de ser Dios, su esencia sigue siendo Dios, pero la manifestación del poder de Dios se da en la medida que Él se somete a sí mismo a Dios.
No sé si me dejo ser clara. Sí, Leslie, ya lo entiendo Sí. mejor. Gracias. Sí, perdón por lo burdo de este ejemplo, pero para mí esa lámpara funciona como pensando en el cuerpo del ser humano. O sea, nosotros los seres humanos tenemos un chorro de limitaciones. Así está bien, sí. Sin embargo, si nosotros estamos en una comunión perfecta con Dios, de armonía, humillándonos a Él, entonces podemos permitir que Dios exprese todo su poder a través de nosotros. Sí. No porque nosotros seamos Dios, sino porque estamos armonizando con Él, porque estamos en un mismo espíritu y entonces Él puede manifestar ese poder, así como lo hizo con Cristo. Entonces, por supuesto que era necesario que Cristo estuviera en una perfecta comunión con Dios. Y esa es la base también de nosotros como cristianos. La palabra de Dios dice, y Jesucristo mismo lo dice, si no me equivoco es Juan 14, déjenme buscárselos. Denme un segundo. Perdón, es 15. Es Juan 15:5, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero entonces, ¿por qué dice que nuestra relación tiene que ser con Él, con Cristo? Porque Él mismo era Dios, ¿sí? Yo sé que son temas complejos, pues. Sí, pero ya me quedó con el ejemplo de la lámpara, ya me quedó mucho más claro. Gracias, Leslie. No hay de que entonces volvemos. Sí, Jesús era 100% hombre, pero también 100% Dios. Amén. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera comentar o que tenga alguna duda? ¿No? Bueno, entonces ahora sí vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, en esta mañana por tu palabra, Señor, por enseñarnos que tú eres el camino, la verdad, la vida, y nadie dice tu palabra viene al Padre si no es por ti. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que nuestras mentes son limitadas, Señor, y de que hay tantas cosas que nos es difícil entender, tú nos guías, Padre, a toda verdad y a toda justicia. Bendigo tu nombre y te doy gracias porque tú eres Rey eterno. Tú eres digno de recibir toda gloria y toda honra. Bendecimos tu nombre, Señor. Y te damos la gloria, Señor, nos rendimos a ti. Bendito eres por siempre. Amén.